El secreto del Salmo 23, que cambiará tu vida para siempre. La mayoría de la gente no ve esto. Hola amigo, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado el Salmo 23? Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, o tal vez fue leído en un funeral, o tal vez incluso lo has memorizado, diciéndolo en tiempos de problemas, esperando consuelo. Pero déjame decirte algo. Hay un secreto oculto dentro del Salmo 23 que la mayoría de la gente se pierde por completo. Una verdad tan poderosa, tan transformadora, que cuando la veas, cambiará la forma en que ves a Dios para siempre. Podrías estar pensando, espera, ¿no se trata el Salmo 23 solo de que Dios sea nuestro pastor? Sí, lo es, pero hay más, mucho más. ¿Qué pasaría si te dijera que oculto dentro de estos 6 versículos cortos está la clave para vivir con paz en el caos, fuerza en la debilidad y esperanza en la incertidumbre? ¿Qué pasaría si te dijera que entender este salmo de la forma en que Dios pretendía podría transformar por completo tu relación con Él? La mayoría de la gente lee el Salmo 23 como un poema reconfortante, algo agradable de decir cuando la vida se pone difícil. Pero David no solo estaba escribiendo palabras bonitas, estaba revelando una profunda realidad espiritual sobre quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. Una realidad que la mayoría de nosotros nunca llegamos a comprender verdaderamente. Así que hoy vamos a desbloquear el poder oculto del Salmo 23, y al final de este video lo vas a ver de una manera que nunca lo has visto antes. Creo con todo mi corazón que si dejas que esta verdad se filtre, cambiará tu vida. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos. Capítulo 1. El Salmo del Pastor. Entendiendo el contexto. Muy bien, antes de que profundicemos en el secreto oculto del Salmo 23, necesitamos dar un paso atrás y entender el contexto, porque el contexto lo cambia todo. ¿Quién escribió el Salmo 23? El Salmo 23 fue escrito por el rey David. Sí, el mismo David que luchó contra Goliat. El mismo David que se convirtió en rey, y el mismo David que la fastidió en grande, pero aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí está en lo que la mayoría de la gente no piensa. Antes de que David fuera rey, era pastor. Pasó años en los campos atendiendo a las ovejas, protegiéndolas de leones y osos, guiándolas, cuidándolas. Así que cuando David llama a Dios su pastor, no está solo usando una metáfora al azar. Está hablando desde una profunda experiencia personal. David sabía de primera mano lo que significaba ser un pastor y, lo que es más importante, sabía lo que significaba ser una oveja, completamente dependiente del que lo guiaba. La importancia cultural y bíblica de los pastores. El pastoreo era un gran problema en el antiguo Israel. Las ovejas eran valiosas, proporcionaban lana, leche y a veces sacrificios para la adoración. Pero las ovejas también son completamente indefensas sin un pastor. Se desvían, se atascan, no saben dónde encontrar comida o agua y no tienen forma de defenderse. Es por eso que los pastores no eran solo cuidadores, eran protectores, proveedores y líderes. Tenían que ser fuertes pero gentiles, siempre vigilando su rebaño, siempre listos para luchar contra los depredadores. ¿Suena familiar? Así es exactamente como Dios nos cuida. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo un pastor? A lo largo de las Escrituras, Dios se refiere a sí mismo como un pastor. Salmo 103, somos su pueblo, las ovejas de su prado. Isaías 40:11, Él apacentará su rebaño como un pastor, recogerá los corderos en sus brazos. Ezequiel 34:11-12, yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. Y, por supuesto, Jesús mismo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque nosotros, como ovejas, estamos indefensos sin Él. Nos perdemos, nos caemos, tomamos malas decisiones, corremos hacia el peligro sin darnos cuenta. Necesitamos un pastor. La relación entre un pastor y sus ovejas. Un pastor no solo es dueño de las ovejas, las conoce personalmente. Las llama por su nombre, Juan 10:3. Él habla y reconocen su voz. Y la mejor parte, el pastor no solo está mirando desde la distancia, él camina con ellas. David conocía ese tipo de relación con Dios.
Y es por eso que cuando escribió el Salmo 23, no estaba escribiendo sobre un Dios distante e impersonal. Estaba escribiendo sobre un Dios que camina a su lado, lo guía, lo protege y lo provee. Así que cuando David comienza con las palabras «El Señor es mi pastor», no está haciendo una declaración poética, está haciendo una declaración de confianza. Y ahí, amigo mío, es donde comienza el secreto oculto del Salmo 23. Ahora vamos a sumergirnos en el primer versículo y desbloquear el secreto de la provisión divina. Capítulo 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El secreto de la provisión. Muy bien, seamos realistas. ¿Con qué frecuencia sentimos que nos falta algo? Tal vez sea dinero, tal vez sea dirección, tal vez sea amor, paz o simplemente un sentido de propósito. Y cuando no lo tenemos nos sentimos estresados, ansiosos e inquietos. Pero entonces David escribe algo radical. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Espera un minuto. ¿Quieres decir que si Dios es mi pastor, no tengo que querer nada? No más preocupaciones, no más carencias. Sí, pero no de la manera que podrías pensar. ¿Qué significa realmente nada me faltará? David no está diciendo obtendré todo lo que quiero. Está diciendo, porque Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Gran diferencia. La palabra hebrea para falta en este versículo es chaser, que significa carecer, disminuir o estar sin. David está diciendo, si Dios es mi pastor, nunca me faltará lo que es verdaderamente necesario para mí. Eso significa que si necesitas paz, Él la provee. Si necesitas fuerza, Él la suministra. Si necesitas sabiduría, Él la da. Si necesitas provisión, Él es fiel. Dios no es solo un proveedor, Él es el proveedor. La provisión de Dios en la Biblia. La Biblia está llena de historias de Dios apareciendo y proporcionando exactamente lo que su pueblo necesita, a veces de la manera más inesperada. Maná en el desierto, Éxodo 16. Cuando los israelitas no tenían comida, Dios literalmente hizo llover pan del cielo. Elías y los cuervos, 1 Reyes 17. Dios envió pájaros para llevar comida a Elías durante una sequía. Jesús alimentando a los 5,000, Mateo 14, 5 panes y 2 peces no son un problema cuando Dios está a cargo. Dios nunca ha fallado en proveer y no va a empezar ahora. El problema que dudamos del pastor. La razón por la que muchos de nosotros sentimos que carecemos es porque no confiamos plenamente en el pastor. Nos estresamos por el dinero en lugar de creer que Él proveerá. Nos preocupamos por el futuro en lugar de confiar en su guía. Perseguimos cosas pensando que nos llenarán en lugar de descansar en lo que Dios ya nos ha dado. Es como una oveja que se aleja del pasto pensando que encontrará mejor comida por su cuenta. Pero ¿qué sucede? Se pierde, tiene hambre y es vulnerable. El mejor lugar donde puede estar una oveja es cerca del pastor, y el mejor lugar donde puedes estar es confiando en el Señor. ¿Cómo caminamos en la provisión de Dios? Entonces, ¿cómo pasamos de preocuparnos por lo que nos falta a caminar con la confianza de que Dios proveerá? 1. Reconoce que Dios sabe lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. Jesús dijo en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que le pidáis. 2. Ora con expectativa. Filipenses 4:6-7 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y confiemos en que su paz guardará nuestros corazones. 3. Buscad primero su reino. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 4. Descansa en su tiempo. A veces la provisión de Dios no es inmediata, pero siempre llega a tiempo. Sus demoras no son sus negaciones. El secreto oculto. Tu pastor es suficiente. Aquí está el verdadero secreto. Dios mismo es tu provisión. Cuando David dice, nada me faltará, no está solo hablando de cosas. Está diciendo, mientras tenga a Dios, tengo todo lo que necesito. Y amigo, esa es la verdad para ti también. No tienes que perseguir las cosas de este mundo para sentirte seguro. No tienes que preocuparte por el mañana. Tu pastor ya está delante de ti, asegurándose de que tengas todo lo que necesitas.
Así que respira hondo, confía en Él y sabe que nunca estás sin nada porque tu pastor siempre está contigo. Capítulo 3. En verdes pastos me hace descansar. El secreto del descanso. Seamos honestos, la mayoría de nosotros no sabemos cómo descansar. Vivimos en un mundo que glorifica el ajetreo, trabajar más duro, hacer más, seguir empujando, mantenerse ocupado, e incluso cuando nos tomamos un descanso, nuestras mentes todavía están corriendo con preocupaciones, facturas, plazos, relaciones, el futuro. Pero aquí está la pregunta. Si servimos a un Dios todopoderoso, ¿por qué estamos tan inquietos? David escribe en el Salmo 23:2, en verdes pastos me hace descansar. Eso suena pacífico, ¿verdad? Pero hay algo más profundo aquí, una verdad espiritual oculta que la mayoría de la gente pasa por alto. ¿Por qué las ovejas luchan por acostarse? Si sabes algo sobre las ovejas, sabes que no se acuestan fácilmente. De hecho, una oveja solo se acostará cuando 4 cosas sean ciertas. 1. Están libres de temor. Las ovejas se asustan fácilmente. La más mínima perturbación, una sombra, un ruido extraño las mantendrá en vilo. 2. Están libres de tensión. Las ovejas tienen una jerarquía. Si hay conflicto entre ellas, permanecerán inquietas. 3. Están libres de hambre. Una oveja hambrienta es una oveja inquieta. 4. Están libres de plagas. Las moscas y los parásitos irritan constantemente a las ovejas, haciendo que sea imposible que se relajen. ¿Ves a dónde voy con esto? Dios quiere guiarte hacia el verdadero descanso, pero muchos de nosotros estamos espiritualmente inquietos porque estamos llenos de temor, preocupados por el futuro. Estamos llenos de tensión, aferrándonos a rencores e indulgencia. Estamos espiritualmente hambrientos, anhelando la presencia de Dios. Estamos distraídos, irritados por el ruido constante de la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Él me hace descansar, el don del descanso forzado. Observa que David dice, me hace descansar. A veces Dios tiene que forzarnos a descansar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te ha frenado Dios? Tal vez fue a través de una temporada de espera, tal vez fue una enfermedad, una pérdida de trabajo o una puerta que no se abrió. En ese momento se sintió frustrante. Pero ¿qué pasa si Dios en realidad te estaba guiando al descanso? Dios no fuerza el descanso porque es cruel, lo hace porque te ama. Él sabe que sin Él te agotarás. El secreto del descanso. Confiar en el pastor. Aquí está el verdadero secreto. El descanso no se trata solo de detenerse, se trata de confiar. Las ovejas solo se acuestan cuando se sienten seguras en la presencia de su pastor. De la misma manera, nunca experimentaremos el verdadero descanso hasta que aprendamos a confiar en que Dios tiene el control. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una promesa. No tienes que cargar con todo solo. Así que hoy, lo que sea que te mantenga inquieto, tus temores, tus cargas, tu estrés, entrégaselo a Dios. Deja que te guíe a verdes pastos, deja que sea tu descanso, porque cuando estás en las manos del buen pastor, finalmente puedes respirar sabiendo que estás a salvo. Capítulo 4. Junto a aguas de reposo me pastorea, el secreto de la paz. Muy bien, imagina esto. Estás parado junto a un lago tranquilo y calmo, sin olas, sin caos, solo perfecta quietud. Esa es la imagen que David pinta en el Salmo 23:2 cuando escribe, junto a aguas de reposo me pastorea. Suena pacífico, ¿verdad? Pero hay un significado oculto en este versículo que la mayoría de la gente se pierde. Y una vez que lo veas, cambiará la forma en que experimentas la paz. ¿Por qué las ovejas necesitan aguas tranquilas? Las ovejas tienen miedo naturalmente del agua que se mueve rápidamente. Si una oveja cae en agua torrencial, su lana se vuelve pesada y puede ahogarse rápidamente. Así que un buen pastor no guía a sus ovejas a arroyos peligrosos y torrenciales. Encuentra aguas calmas y tranquilas donde puedan beber con seguridad. ¿Qué significa esto para nosotros? La mayoría de nosotros nos estamos ahogando en aguas torrenciales en este momento. Las aguas torrenciales de la ansiedad,
preocupándonos por cosas que no podemos controlar, las aguas torrenciales del ajetreo, siempre moviéndonos, nunca deteniéndonos, las aguas torrenciales de las redes sociales, las noticias y las opiniones, ruido constante, sin paz. Y sin embargo, David dice, junto a aguas de reposo me pastorea. Dios no quiere que vivas en constante ansiedad. Él quiere guiarte hacia la paz. Jesús, el agua viva que sacia nuestras almas. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer en un pozo y le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué estaba diciendo? El mundo ofrece alivio temporal, dinero, éxito, relaciones, entretenimiento, pero nada de eso satisface verdaderamente. Solo Jesús puede darnos la paz que dura. Es por eso que Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ese es el secreto. ¿Cómo caminamos en la paz de Dios? Si estás luchando por encontrar la paz, esto es lo que necesitas hacer. 1. Deja que el pastor te guíe. La paz no se encuentra persiguiendo cosas, se encuentra siguiendo a Jesús. 2. Estad quietos y sabed que Él es Dios. Salmo 46:10. A veces la razón por la que no sentimos paz es porque nunca nos detenemos a escuchar su voz. 3. Orad por todo. Filipenses 4:6. La ansiedad se desvanece cuando le llevamos todo a Dios en oración. 4. Confiad en que Dios tiene el control. El mundo es caótico, pero Dios nunca cambia. Si Él te está guiando, puedes caminar en paz incluso en la tormenta. El secreto oculto. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Aquí está la verdad. La paz no se encuentra en circunstancias perfectas, se encuentra en un pastor perfecto. Es por eso que Jesús podía dormir durante una tormenta, es por eso que Pablo podía cantar en prisión, es por eso que David podía escribir estas palabras incluso en medio de batallas. Porque la paz no se trata de lo que está sucediendo a tu alrededor. Se trata de quién te está guiando. Y si el Señor es tu pastor, no tienes que temer la tormenta, no tienes que vivir en ansiedad, no tienes que dejar que el caos te controle. Puedes caminar en paz sabiendo que el buen pastor te está guiando a aguas tranquilas. Así que hoy respira hondo, suelta el estrés, deja que Dios te guíe, porque su paz te está esperando. Capítulo 5. Confortará mi alma. El secreto de la sanación. Seamos realistas, la vida nos rompe. Pasamos por decepciones, desamores, traiciones y pérdidas. Algunos de nosotros estamos cargando heridas de hace años, heridas que nadie más ve. Sonreímos por fuera, pero por dentro nos sentimos cansados, vacíos, agotados. Pero entonces David escribe estas poderosas palabras en el Salmo 23:3. Confortará mi alma. No yo mismo, no la vida me arreglará, Él confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Significa que solo Dios puede traer verdadera sanación. Ninguna cantidad de dinero, éxito, relaciones o autoayuda puede hacer lo que hace el pastor. ¿Qué significa confortará? La palabra hebrea para confortará es shuv, que significa traer de vuelta, refrescar, reparar. Es la imagen de una oveja que se ha desviado y se ha atascado, agotado o incluso se ha caído y no puede volver a levantarse. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te hubiera derribado y por mucho que intentes no puedas volver a levantarte. Aquí están las buenas noticias. El pastor no te deja ahí. Él viene tras de ti, te levanta, te restaura. Historias bíblicas de restauración. La Biblia está llena de personas quebrantadas a las que Dios restauró. José, traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo y falsamente acusado, pero Dios lo restauró, haciéndolo gobernante en Egipto. Job lo perdió todo, su familia, su riqueza, su salud, pero Dios lo restauró, dándole el doble de lo que tenía antes. Pedro negó a Jesús 3 veces. Se sintió como un fracaso, pero Jesús lo restauró, convirtiéndolo en el líder de la iglesia primitiva. Si Dios los restauró, Él también puede restaurarte a ti. ¿Cómo nos restaura Dios? 1. A través de su presencia, Salmo 16:11.
En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él refresca nuestras almas cansadas. 2. A través de su palabra. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que revive el alma. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, de traer vida donde había quebrantamiento. 3. A través de su gracia. Isaías 61:3. Para darles belleza en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto. Dios toma nuestros pedazos rotos y los convierte en algo hermoso. El secreto oculto. Tu pasado no te define. La restauración de Dios sí. Puedes sentirte quebrantado, puedes sentir que has estropeado demasiado, pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás respirando, entonces Dios todavía está restaurando, todavía está obrando, todavía está sanando. Deja que el pastor restaure tu alma hoy. Capítulo 6. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. El secreto de la dirección divina. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si no supieras qué paso dar después, como si estuvieras parado en una encrucijada preguntándote, Dios, ¿qué camino debo tomar? Todos enfrentamos temporadas donde necesitamos dirección. Y aquí está la hermosa promesa del Salmo 23:3. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No, yo lo resuelvo por mi cuenta. No, espero tomar la decisión correcta. Él me guía. ¿Qué son las sendas de justicia? En hebreo, esta frase significa caminos rectos o caminos correctos. No se trata solo de la bondad moral, se trata de que Dios nos guíe en el mejor camino para nuestras vidas. Y aquí está el secreto. El camino correcto no siempre es el camino fácil. A veces el camino correcto incluye pruebas. A veces el camino correcto requiere esperar. A veces el camino correcto no tiene sentido en el momento. Pero si Dios te está guiando, puedes confiar en que es el mejor camino. ¿Cómo nos guía Dios? 1. A través de su palabra. Salmos 119 y 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Si quieres conocer la dirección de Dios, comienza con lo que ya ha dicho. 2. A través del Espíritu Santo. Juan 16:13. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla, nos empuja, nos convence y nos guía en las decisiones diarias. 3. A través del consejo sabio. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la seguridad. Dios a menudo habla a través de mentores sabios, pastores y amigos piadosos. 4. A través de puertas abiertas y cerradas. Apocalipsis 3:7. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. A veces Dios guía cerrando puertas que no están destinadas para nosotros y abriendo puertas que nunca esperamos. ¿Qué pasa si he tomado el camino equivocado? Tal vez estés pensando, ¿pero qué pasa si ya he tomado decisiones equivocadas? Aquí están las buenas noticias. Dios es el Dios de la redención. Él puede tomar tus giros equivocados y aún así llevarte al destino correcto. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Piensa en un GPS. Incluso si tomas un giro equivocado, recalcula y aún así te lleva a donde necesitas ir. Dios hace lo mismo con tu vida. El secreto oculto. Tu propósito es más grande que tú. Observa la última parte del versículo. Por amor de su nombre. Esto no se trata solo de ti. El camino de Dios para tu vida no es solo para tu felicidad. Es para su gloria. Él te guía porque tu vida está destinada a reflejar su bondad. Cuando la gente ve tu historia, tus luchas, tus victorias, tu crecimiento, deberían ver la mano de Dios obrando. Así que hoy, donde quiera que estés, ya sea que te sientas perdido o inseguro, confía en que el pastor te está guiando. No tienes que resolverlo todo, solo tienes que seguirlo a Él. Capítulo 7. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el secreto del coraje. Seamos realistas, la vida no siempre son verdes pastos y aguas tranquilas. Hay momentos en que nos encontramos en medio de un valle oscuro, una temporada de dolor, pérdida, incertidumbre y temor. Y en esos momentos es fácil preguntar, Dios, ¿dónde estás?
Pero David hace una declaración radical en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Espera, ¿te diste cuenta de eso? David no dice, Dios me guardará del valle, dice, aunque ande por él, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La realidad de los valles. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no quiere oír. Dios nunca prometió que la vida estaría libre de valles. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los valles son parte de la vida, pero aquí está el secreto. Los valles también son donde Dios hace su mayor obra en nosotros. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? La frase sombra de muerte en hebreo es Salmavet, que significa oscuridad profunda. Representa las temporadas más duras de la vida, el valle de la enfermedad, el valle de las dificultades financieras, el valle de la depresión, el valle del dolor, el valle del temor. Pero observa algo, no es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de muerte. Una sombra no puede lastimar, puede parecer aterradora, pero no tiene poder real. Y si hay una sombra, ¿qué significa eso? Significa que debe haber una luz cerca. Incluso en tu valle más oscuro, la luz de Dios sigue brillando, su presencia sigue contigo. ¿Cómo enfrentamos los valles sin temor? David dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El coraje no proviene de evitar los valles, proviene de saber quién está caminando contigo. Daniel estaba en el foso de los leones, pero Dios estaba allí. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el fuego, pero Dios estaba allí. Pablo y Silas estaban en prisión, pero Dios estaba allí, y ahora mismo, en tu valle, Dios está allí. Él no te deja en la oscuridad, Él camina contigo a través de ella. El secreto oculto, el valle es temporal. David dice, aunque ande en valle, no estás atascado aquí, estás pasando por él. El Salmo 35 dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Cualquiera que sea el valle en el que estés hoy, no durará para siempre. Dios te está guiando a través de él, y al otro lado hay victoria. Capítulo 8. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El secreto de la disciplina y protección de Dios. A primera vista, este versículo no parece reconfortante en absoluto. Una vara, un cayado. ¿No es eso para la disciplina? ¿Por qué diría David que eso le brinda aliento? Porque aquí está el secreto oculto. La disciplina y la protección de Dios no son signos de su ira, son prueba de su amor. La vara, la protección de Dios. La vara era un pesado garrote que un pastor llevaba para luchar contra los depredadores. Cuando un lobo o un león intentaba atacar al rebaño, el pastor usaba la vara para defenderlo. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios lucha por nosotros. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros. Solo tenéis que estar quietos. Cuando el enemigo viene contra ti, Dios interviene. El cayado, la guía de Dios. El cayado era un palo largo con un extremo curvo que el pastor usaba para guiar y rescatar al rebaño. A veces una oveja se desviaba y el pastor usaba el cayado para tirar de ella hacia atrás. Otras veces el pastor usaba el cayado para empujar suavemente a la oveja en la dirección correcta. ¿Qué significa esto para nosotros? La guía de Dios siempre nos está llevando a la seguridad. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas. Salmo 32:8. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. A veces Dios nos empuja a través de la convicción, ese sentimiento en tu corazón cuando sabes que te estás desviando del camino. Otras veces Dios nos atrae de vuelta a través de la corrección. ¿Qué pasa si no me gusta la corrección de Dios? Seamos honestos. A ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, pero Hebreos 12:6 dice, el Señor disciplina al que ama. Un buen padre no deja que su hijo corra hacia la calle. Un pastor no deja que una oveja se desvíe por un acantilado. Y Dios no nos deja destruirnos a nosotros mismos. Su corrección no es castigo, es protección. El secreto oculto, la disciplina de Dios es una señal de que le perteneces. Cuando David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento,
está diciendo: me consuela porque sé que estás luchando por mí. Me consuela porque sé que me estás guiando. Me consuela porque sé que me amas lo suficiente como para corregirme. Así que en lugar de resistir la disciplina de Dios, deberíamos agradecerle por ella, porque si Dios te está corrigiendo, eso significa que todavía tiene un plan para ti. Hoy, si estás en un valle, debes saber que Dios está caminando contigo. Si te sientes atacado, debes saber que Dios está luchando por ti. Y si estás siendo corregido, debes saber que Dios te está protegiendo de algo mayor. Ese es el secreto del Salmo 23. No se trata solo de paz y provisión. Se trata de un pastor que nunca te abandona, sin importar dónde estés. Capítulo 9. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El secreto de la victoria. Muy bien, seamos honestos. La vida a veces se siente como una batalla constante. La gente se vuelve contra ti. Te enfrentas a la oposición en el trabajo, en tus relaciones e incluso en tu propia mente. El enemigo susurra mentiras de temor, duda y desánimo. Pero en medio de todo eso, David escribe esta increíble declaración: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Espera, ¿qué? Dios prepara una mesa justo delante del enemigo. ¿Por qué haría eso? ¿Y qué significa para nosotros? El significado de la mesa. En los tiempos bíblicos, un rey que preparaba un banquete para alguien era un símbolo de favor, honor y protección. David está diciendo: incluso cuando mis enemigos me rodean, Dios todavía me está bendiciendo. El secreto oculto: tus enemigos no pueden detener tu bendición. Observa algo poderoso aquí. Dios no quita a los enemigos, no detiene la oposición, en cambio, te bendice delante de ellos. ¿Por qué? Porque tus enemigos no tienen poder sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Los hermanos de José trataron de destruirlo, pero Dios lo levantó en Egipto. Los enemigos de Daniel trataron de arrojarlo a los leones, pero Dios cerró las bocas de los leones. Los enemigos de Jesús pensaron que habían ganado en la cruz, pero 3 días después salió de la tumba. Tus enemigos no pueden cancelar lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué Dios permite que nuestros enemigos observen? Porque tu victoria es parte de tu testimonio. Dios quiere que la gente vea lo que está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Para que sepan quién está realmente en control, para que vean su fidelidad, para que entiendan que nada puede detener los planes de Dios. Es por eso que Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma puede formarse, pero no ganará. ¿Cómo nos sentamos a la mesa de Dios en medio de una batalla? 1. Confía en que Dios tiene el control. No necesitas luchar por ti mismo. Dios ya está luchando por ti. 2. No dejes que las distracciones te alejen de la mesa. El enemigo tratará de arrastrarte hacia el temor, la preocupación y la ofensa. Mantente enfocado en lo que Dios está haciendo. 3. Aliméntate de la verdad de Dios, no de las mentiras del enemigo. En esta mesa, Dios ofrece paz, provisión y propósito, pero tienes que elegir comer de ella. Capítulo 10. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El secreto del favor divino. Ahora hablemos de algo poderoso, la unción de Dios. David escribe: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto no es solo lenguaje poético, es una profunda verdad espiritual sobre el favor, la protección y la bendición de Dios. ¿Qué significa ser ungido? En los tiempos bíblicos, la unción con aceite representaba 3 cosas. 1. Consagración, apartado para un propósito. Los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para simbolizar que eran elegidos por Dios. El propio David fue ungido como rey cuando era solo un pastor. ¿Qué significa esto para nosotros? Si eres un seguidor de Jesús, estás ungido, elegido para el propósito de Dios. 2. Sanación y restauración. El aceite se usaba con fines medicinales para curar heridas. Esto significa que la unción de Dios trae sanación a tu vida, física, emocional y espiritualmente. 3. Protección del enemigo. Los pastores ungían a sus ovejas con aceite para protegerlas de los insectos y las enfermedades.
El enemigo quiere atacar tu mente, pero la unción de Dios te protege. El secreto oculto: ya estás ungido. Mucha gente piensa que la unción es solo para pastores, predicadores o líderes de adoración, pero eso no es lo que dice la Biblia. 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Eso significa que la mano de Dios ya está sobre ti. Estás ungido para caminar en tu llamado. Estás ungido para superar cada ataque. Estás ungido para traer sanación y esperanza a otros. ¿Qué significa mi copa está rebosando? David no solo está diciendo que Dios me provee lo suficiente, no, está diciendo que Dios lo bendice tanto que se desborda. Dios no es un Dios de apenas lo suficiente, es el Dios de más que suficiente, es el Dios de la abundancia, es el Dios que te bendice tanto que no puedes evitar derramar en otros. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo caminamos en el desbordamiento de Dios? 1. Permanece conectado a la fuente. El desbordamiento proviene de estar cerca del pastor. No busques la bendición, busca al que bendice. 2. Vive con un corazón generoso. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. 3. Camina en obediencia. Cuando sigues la voz de Dios, te posicionas para el desbordamiento. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te exandem, tus santas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Así que hoy entra en la victoria, el favor y el desbordamiento que Dios tiene para ti. Porque cuando el Señor es tu pastor, nada ni nadie puede detener su plan para tu vida. Capítulo 11. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El secreto de las bendiciones imparables de Dios. Seamos honestos, a veces la vida se siente impredecible. En un momento todo va muy bien, al siguiente te golpean la decepción, los contratiempos o las luchas. Te hace preguntarte qué vendrá después, pero David no vive con temor al futuro. En cambio, declara audazmente en el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te diste cuenta de eso? No, tal vez el bien y la misericordia. No, ojalá el bien y la misericordia. Seguramente. David está seguro. ¿Por qué? Porque sabe algo que a menudo olvidamos. Las bendiciones de Dios no se basan en las circunstancias, se basan en su naturaleza inmutable. ¿Qué significan realmente el bien y la misericordia? Vamos a desglosar esto. 1. El bien. Esto representa el favor, la provisión y las bendiciones de Dios. Son las cosas buenas que Dios trae a tu vida. Incluso cuando las cosas parecen malas, Dios sigue obrando para tu bien. 2. La misericordia. Este es el amor, el perdón y la compasión de Dios. Significa que incluso cuando la fastidias, la misericordia de Dios te cubre. Significa que no estás definido por tu pasado, estás cubierto por su gracia. El secreto oculto: las bendiciones de Dios te persiguen. David dice: el bien y la misericordia me seguirán. La palabra hebrea para seguir aquí es radaf, que significa perseguir, cazar, rastrear. Eso significa que las bendiciones de Dios no están simplemente rondando pasivamente, te están persiguiendo. No tienes que esforzarte por su favor. Su favor está corriendo tras de ti. Lamentaciones 3:22-23. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Incluso cuando la vida no tiene sentido, Dios sigue obrando. ¿Cómo caminamos en las bendiciones imparables de Dios? 1. Permanece cerca del pastor. El bien y la misericordia de Dios siguen a los que le siguen a Él. Permanece en su palabra, permanece en oración y permanece en obediencia. 2. Vive con expectativa. No esperes lo peor, espera lo mejor de Dios. Salmo 27:13. Sin embargo, estoy seguro de esto: veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. 3. Confía en que incluso en las pruebas, el bien de Dios sigue obrando. José fue arrojado a un pozo, pero eso lo llevó a un palacio. Job lo perdió todo, pero Dios lo restauró al doble.
Incluso Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. Si le perteneces a Jesús, tu historia no ha terminado. El bien y la misericordia te están persiguiendo. Capítulo 12. En la casa del Señor moraré por largos días. El secreto de la seguridad eterna. Hemos llegado al versículo final del Salmo 23, y este es el más poderoso de todos. David termina con esta declaración: en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la promesa definitiva, porque cuando todo está dicho y hecho, nuestra mayor esperanza no está solo en esta vida. Nuestra mayor esperanza está en la eternidad. ¿Qué significa morar en la casa del Señor para siempre? En el antiguo Israel, la casa del Señor se refería al templo, el lugar de la presencia de Dios. Pero David no solo está hablando de visitar la casa de Dios, está hablando de morar allí, viviendo en su presencia para siempre. El secreto oculto. La vida eterna comienza ahora. Mucha gente piensa que la vida eterna solo comienza cuando morimos, pero Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no se trata solo del cielo, se trata de conocer a Jesús ahora. ¿Por qué importa esto? Porque cuando sabes a dónde vas, no tienes que temer lo que suceda en esta vida. No tienes que temer a la muerte porque tienes vida eterna. No tienes que temer al futuro porque tu destino es seguro. No tienes que temer perder nada porque lo que Dios tiene para ti es eterno. ¿Cómo vivimos con una perspectiva eterna? 1. Permanece conectado a la presencia de Dios. Dedica tiempo a la adoración, la oración y la palabra. No tienes que esperar al cielo para experimentar la presencia de Dios. Puedes tenerla ahora. 2. Vive por lo que importa. No te dejes atrapar por las cosas temporales. Concéntrate en las cosas que duran. Tu fe, tu propósito y amar a los demás. 3. Comparte la esperanza de Jesús. Si realmente creemos en la eternidad, deberíamos compartir las buenas nuevas, porque todos merecen saber que el buen pastor los está llamando a casa. El secreto final, el cielo es nuestro hogar. David entendió algo que necesitamos recordar. Este mundo no es nuestro destino final, estamos de paso. Nuestro verdadero hogar está con Jesús, y cuando el Señor es nuestro pastor, podemos vivir cada día con confianza, sabiendo que moraremos en su casa para siempre. Conclusión: el pastor que nunca te abandona. El Salmo 23 no es solo poesía, es una promesa, es la historia de un pastor que camina contigo, lucha por ti, te provee, te restaura y te lleva a casa. Y aquí está la parte más hermosa. Este pastor no es solo el pastor de David, también es tuyo. Ahora mismo, donde quiera que estés en la vida, Dios te está llamando a confiar en Él. Tal vez estés en un pasto verde disfrutando de su bendición. Tal vez estés en un valle luchando por ver el camino adelante. Tal vez estés sentado a una mesa sintiendo la presión de tus enemigos alrededor. No importa dónde estés, el pastor está cerca y te está diciendo: sígueme, confía en mí, te guiaré a casa. ¿Confiarás en Él hoy? Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro pastor. Gracias por guiarnos, proveernos, protegernos y restaurar nuestras almas. Ayúdanos a confiar en ti más. Ayúdanos a seguir a donde tú nos guíes y recuérdanos que tu bondad y misericordia están con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si esto tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite oírlo, porque el secreto del Salmo 23 está destinado a ser compartido. Dios te bendiga. Ahora, comparte esta profunda revelación del Salmo 23 con el mundo. Suscríbete a nuestro canal para obtener más sabiduría bíblica que transformará tu vida. Y recuerda, deja un comentario con 777 si estás listo para confiar en el buen pastor y caminar hacia tu destino eterno con confianza. Juntos, podemos iluminar el mundo con la luz de la verdad y la esperanza.